Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. El Círculo Nacionalista, bueno, ustedes saben, está de receso, pero no podemos dejar de aprovechar que el amigo Julio Otaño pasa por nuestra provincia, así que hemos organizado esto muy rápidamente para que nos ilustre con sus conocimientos en esta charla que va a ser sobre don Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Sí. Julio es abogado, es profesor de historia, es académico del Instituto Juan Manuel de Rosas y además es director de museos de la provincia del partido de San Martín. Además ha escrito muchísimos artículos que se los puede encontrar en las redes sociales. Este año espero sacar mi primero y espero que sea el primero de varios. La primera obra. Sí. Después tiene muchos artículos en internet, donde bueno, él da muestra de realmente su erudición y sus grandes conocimientos. Así que bueno, creo que va a ser muy provechoso. Les agradezco la invitación y bueno, vamos a hablar un poco de don Juan Manuel y después de los temas que ustedes quieran hablar, no hay ningún problema. Bueno, como lo presenté para que les quede a ustedes como fecha, la fecha de bueno, este es un retrato clásico de Rosas, de Cayetano Descalzi. A Rosas no le gustaba por lo general retratarse. Generalmente lo hacían sus dos pintores más famosos, uno era Morel y el otro era García del Molino, eran los dos grandes pintores de Rosas. Y se está buscando en Inglaterra, todavía no apareció algún daguerrotipo. Ya el daguerrotipo ya había llegado a la Argentina. Manuelita sí tiene muchos daguerrotipos, bueno, de don Juan Manuel no. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa aquí? Ahí. Bueno, acá tenemos los padres de Rosa, recién estábamos hablando, ¿no? A la izquierda tenemos a Agustino López Osornio, cuyo padre era un importante estanciero, Clemente López, y va a morir en manos de los indios. Tenía una estancia muy importante en Conde López, en la orilla del río Salado, que era el lugar donde Rosas se cría. A la derecha, León Ortiz de Rosas, el padre, que era militar de carrera. Después tenemos el lugar, una de las últimas fotos del hogar donde nació Rosas, recién lo comentamos. Agustina había parido 20 hijos y solamente sobrevivieron 9. De esos 9, 3 fueron hombres. El primogénito Juan Manuel, Prudencio Ortiz de Rosas, que fue un poco la mano, no la mano derecha, pero fue un hombre de confianza de Juan Manuel. Sin embargo, cuando parte del exilio, Prudencio era millonario y realmente no ayudó al hermano en su momento. Y el tercero era Gervasio Ortiz de Rosas, el cargo, ¿no? Es más, una persona que no lo quería justamente a su hermano y estuvo implicado en la rebelión de los estancieros del año 39. El otro es un cuadro que está en el Museo Saavedra, de Capital, de Rosas Niño. Pasamos. Bueno, acá tenemos un poco la imagen. Rosas aparece en las invasiones inglesas. Él lucha en la Reconquista, el 12 de agosto, y lucha en la defensa. Con el tiempo, un historiador liberal llamado Ceresia había encontrado un documento que demostraba que Rosas no había participado porque decía que el niño Juan Manuel de Rosas se apartó. Y Jorge Solé, un gran historiador que fue mi amigo, fallecido hace unos años, describe muy bien que no es que dice se apartó, se aparcó. Se aparcó significa se incorporó al regimiento de Migueletes, que era un regimiento cuyo color era el rojo. Es decir, Rosas estuvo en la Reconquista y Rosas estuvo en la defensa. E inclusive hay una carta de Viviers enviada a su padre por la actuación del niño, ¿no? Que tenía 13 años en ese entonces. Y otra carta de una gran figura que los revisionistas en algún momento tenemos que reivindicar, que era don Martín de Álzaga, ¿no? El gran vasco. Una gran figura fusilada, asesinada por el rencor de uno de los tipos más rencorosos que tuvo la historia argentina, que se llamaba Bernardino Rivadavia. Pasamos. Bueno, la madre y el padre, sobre todo la madre, quería que Rosa sea dependiente de un gran negocio, quería que estudie en Chuquisaca abogacía, o quería que sea como un joven ilustre, porque Rosas era aristócrata, no era oligarca,
era un aristócrata. Y a Rosas le encantaba el campo. Le encantaba el campo. Era un hombre que tenía mucho carisma, como todos los caudillos. Los gauchos ya lo veían desde muy joven como un protector de ellos. Creía más en su palabra que en un documento. Les hablaba a los indios en su propio idioma. Para Martín Rodríguez todos los indios eran iguales. No, eran distintos a los ranqueles, a los mapuches, a los pampas. Rosas hablaba los 3 dialectos. A Rosas le podían colocar un pañuelo sobre un caballo y llevarlo durante 48 horas, le sacaban el pañuelo y él sabía en qué lugar estaba. ¿Por qué? Por el sabor de los pastos. Era un hombre que vivía a caballo, como todos los grandes caudillos, vivía a caballo. Y vivía pregonando el ejemplo. Ustedes fíjense en la película de Bebán, ¿no? Ahí está Bebán, en teoría Rosas con la Encarnación. Ese rancho que ustedes ven era el casco de los Cerrillos, que fue la primera estancia que tuvo Rosas. En su momento, en la década del 80, los dueños de esa estancia, que eran los Bember, ante el temor de que nacionalicen ese lugar, quisieron, a través de una maquinaria, de una gigantesca maquinaria, sacaron de cuajo ese rancho y hoy día lo vemos al pie de la laguna de San Miguel del Monte. Mucha gente dice que bien, no, es una vergüenza. Ese rancho tenía que haber estado y seguido en ese lugar. Y les voy a decir otra cosa de San Miguel del Monte, porque yo voy todos los años. A Vuelta Obligado y a San Miguel del Monte son lugares donde voy todos los años, siempre 1 o 2 visitas. Hace poco recién se le puso a la avenida costanera Juan Manuel de Rosas en San Miguel del Monte. En la ciudad donde Rosas estableció su guardia del monte, donde él va a formar su cuerpo de Colorado, es una ciudad donde prácticamente la figura de Rosas está vista hasta de un segundo grado, de un segundo plano. Es increíble lo que pasa en San Miguel del Monte. Obviamente Rosas va a ser, ahí tienen por ejemplo, ahí tienen el ejemplo, no lo había visto. Ven el rancho original y como está ubicado ahora. Hasta le pusieron un tinglado. Esto es en San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. Rosas crea la primera industria que había en el país. La primera industria fue la de los saladeros. Junto con su mejor amigo, que era Nepomuceno Terrero, y con Luis Dorrego, hermano de Manuel, van a formar el primer establecimiento que se llamaba Las Higueritas, en lo que es Quilmes y Lanús. La carne que se abastecía era carne salada o charqui. Era un poquito más blanda que una piedra. Pero ¿qué pasaba antes? Antes, cuando se mataba un animal, directamente se lo tiraba la carne y se perdía todas las achuras porque se pudría. No había heladera. Entonces, a través de las salazones es que se podía importar. ¿Pero a dónde se importaba? Y a aquellos lugares donde se necesitaba la sal para retener los líquidos a los esclavos. Era comida de esclavos. Rosas y otros grupos ganaderos vendían en Brasil, en Cuba y en Estados Unidos. Pasamos. Ahí vemos un poco el tema de la yerra, el tema del matadero, los gauchos, algún colorado del monte, alguna china. China es la mujer del gaucho. Y algunos de los atractivos del juego de cartas. Esa imagen no está tan buena, ¿no? Era un duelo criollo. ¿Qué pasaba? Los días domingos el gaucho cobraba y se iba hasta la pulpería. Siempre en la pulpería había algún prostíbulo. Tomaban un poquito y ante el primer problema, duelo criollo. Y siempre había muerte. ¿Qué es lo que hace Rosas? Prohíbe el uso del facón el día domingo. Y una de las cosas que hace es sale el mismo día, el día domingo con el facón y el capataz no le dice nada. ¿Cómo usted no me está diciendo nada? Y no, porque usted es el patrón. ¿Qué hizo? Se hizo dar 20 azotes por un tipo joven y se hizo estaquear. Porque Rosas decía que las leyes eran para ser respetadas por todos. Y que el primero que tenía que respetarlas era aquel que las ponía en juego, ¿no? Era un tipo que digamos, él predicaba con el ejemplo. Por eso es que tanto los gauchos como los indios como los negros lo tenían como ídolo y protector. Y por eso que fue el único gobierno popular del siglo XIX, el de don Juan Manuel de Rosas. Sí.
Bueno, esto está en el rancho, que es una especie de museo, como son los fortines, ¿no? Los fortines que se van a hacer un poco para poder evitar los malones. Quiero destacar algo. Rosas, muchas veces dicen que Rosas no participó en las luchas por la independencia, que abandonó los ideales de Mayo. Cualquier barbaridad, siempre es bueno para echarle la culpa a Rosas de todo. Rosas tenía una política de apertura de la frontera hacia el sur y hacia el oeste. Pero no exterminando al aborigen o exterminando al indio, sino incorporándolo. Y es lo que va a hacer él ya desde comandante de campaña hasta cuando fue gobernador. Rosas funda muchas ciudades que sin embargo figuran oficialmente como fundadoras, personas a las cuales Rosas le dice hasta la última coma lo que tienen que hacer. Por ejemplo, Bahía Blanca, Fortaleza Protectora Argentina. El que la organiza y la prepara es don Juan Manuel. ¿Quién figura? Es Tomba. El verdadero fundador es Rosas. Junín, Fuerte Federación. Saladillo. Él permite que Tandil sobreviva. Tandil la funda como Fuerte Independencia Martín Rodríguez, pero Martín Rodríguez, para él pensaba que todos los indios eran lo mismo. Un día atacan los mapuches y se la agarra con los pampas. Y el único que lo pudo parar y evitar toda esa sangría fue don Juan Manuel. Tapalqué, 25 de Mayo, Azul, todas esas ciudades las fundó don Juan Manuel como comandante de campaña y como gobernador. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, la familia de don Juan Manuel. Una vez hablando con Zuley y también con Jorge Perrone, que era un importante historiador de San Martín que cumplía 100 años. Y creo que los grandes políticos, más que amar a sus esposas, ellos aman el poder. Aman el poder. Y Rosas amaba el poder. Es por eso que Rosas, mientras vivió, tuvo una sola mujer. En época donde era muy común tener una sociedad ultra machista, tener hijos por todos lados, bueno, no. Rosas siempre estaba enamorado, siempre quiso a la misma mujer. Es más, se casan hasta con la oposición de la madre de Rosas. Y esa mujer es Encarnación Escurra, que recién estábamos hablando, que era la compañera ideal del restaurador. Una mujer con mucho valor, con mucha valentía, con mucha iniciativa. Ella es la creadora de la mazorca. Que no nace como cuerpo parapolicial, las CCEs, todo verso, todo mentira que con el tiempo se ha dilucidado. Hasta historiadores de la corriente social, como Gabriel Di Meglio, que es un historiador actual, reconoce que la mazorca era un cuerpo popular, que los crímenes fueron tremendamente exagerados y que actuaron en dos momentos determinados. Año 40, después de la paz del Tratado de Arama-Macó, y el año 42, después de Arroyo Grande, que fue una batalla clave para la historia argentina. Se lo ha exagerado. Bueno, mi abuelo, cuando yo era un pibe, me decía: tomá la sopa porque va a venir el tirano Rosa y te va a comer. Así que imagínense cómo se ha escrito la historia de Rosa. Se la ha novelado y se la ha novelado en folletín, escrita por sus vencedores. Es como que esa frase, si la historia la escriben los que ganan, significa que hay otra historia. Bueno, la historia de Rosas, a Rosa no se lo ha historiado, se lo ha novelado y se lo ha novelado en folletín. Eso también lo decía Pepe Rosa, Juli de la Susta, los grandes del revisionismo. Tenemos el primer hijo, Juan Bautista, a quien realmente nunca le interesó la política, le gustaba el juego, le gustaban las estancias y le gustaban las mujeres. Pero nunca colaboró con el padre. La que sí colabora con el padre, y más después de la muerte de Encarnación, es su hija Manuela Robustiana Ortiz de Rosas, Manuelita, que se han dicho, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Se han dicho barbaridades de ella, y cualquiera que lee las cartas de ella es solamente dulzura. Dulzura es lo que inspira las cartas, el trato que ella tenía con el padre. Inclusive hace unos años, una tal escritora, una tal Griselda Gambaro, había escrito una novela que se llamaba La mala sangre, donde insinuaba que Rosa mantenía relaciones con su hija.
una vergüenza, una aberración, al estilo de esta Florencia Canale que escribe novelas históricas que son directamente para el asado el domingo, ¿no? La pasión según remedio de Escalada, por ejemplo, algunos de esos títulos, ¿no? Barbaridades que no tienen nada que ver con la historia. Manuelita acompañó al padre en el exilio, se casó en el exilio y nunca lo abandonó. Cuando muere don Juan Manuel, ella le estaba sosteniendo la mano. Ustedes imagínense un tipo violento con la hija, que la hija lo sostenga hasta el último momento, es increíble. ¿Y el del medio quién será? A ver, ¿qué les parece? ¿Quién será? No era un hijo natural de Rosas. Manuel. Era un hijo, ¿era? Manuel Rosas y Belgrano. Muy bien. Era un hijo adoptivo. Pedro Pablo Rosas y Belgrano. ¿Por qué Pedro Pablo Rosas y Belgrano? Porque la hermana de Encarnación, Pepa Escurra, estaba enamorada de Belgrano. Belgrano era el soltero más codiciado de la época. Todas estaban enamoradas de él, un tipo lindo, rubio, culto, con dinero, estaban todas locas con él. Y Pepa estaba re enamorada, pero ¿qué le pasaba a Pepa? Pepa estaba casada con un primo. Entonces no podían ni legalizar, ni oficializar, ni nada. Y Belgrano era un perfecto caballero católico, más allá de que era un hombre como todos. Lejos esa leyenda que una vez dijo la nata de una supuesta homosexualidad en Belgrano. El soltero más codiciado de su época, don Manuel Belgrano. Y Josefa lo acompañó a Belgrano hasta Tucumán. Y después de la batalla de Tucumán, o la batalla de las langostas, como le decimos, en medio de la batalla cuando la estaba perdida, peleó muy bien Dorrego, pero aparecen las mangas de langosta que deciden el combate en Tucumán. Queda embarazada María Josefa y desesperada habla con la hermana, con la Encarnación, y dice: mirá, bueno, que nazca en otro lado, que nazca no nazca en Buenos Aires, de hecho nace en Santa Fe, que nosotros lo adoptamos. Y Juan Manuel y Encarnación adoptan a Pedrito, porque Manuelita lo llama en sus cartas mi hermano Pedrito, es decir, creo que Manuelita lo quería más a Pedrito que a Juan Bautista. Miren lo que les digo, hasta dónde era la relación. ¿Qué vas a preguntar? El esposo de María Josefa la abandonó, ¿no es cierto? Era un español que Era se un español fue. que se fue. Ah, la abandonó. Sí, se fue a España, era primo hermano de ella. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Lo que ella tiene es como un monito? ¿O una flor? No termino de ver bien. Era una flor y una especie de peinetón. ¿Quién? En esa imagen. ¿La de Manuelita? Sí. Este es el bosquejo que después se va a convertir en el retrato de Pueyrredón. La puse a propósito. ¿Qué es el bosquejo? Es como darle una forma, ¿sí? Es como darle como un primer modelo. Fíjate que es una cara mucho más joven. Cuando la retratan Pueyrredón, Manuelita había nacido el 24 de mayo del 17 y el retrato será el 51, así que tenía 34, 35 años. En aquella época era grande una mujer de 35 años soltera. Sí, es una flor. Ah, bien. Pedro Pablo fue canciller en azul y ya a los 20 años Rosa le dice: venga mijo, le quiero decir que su verdadero padre es el general Belgrano, así que usted puede llevar el apellido de él. Y dice: no, tata, le decía a Rosa, yo voy a llevar el nombre de los dos porque usted me crió. Y por eso que los descendientes de Belgrano, prácticamente los Rosas y Belgrano, son descendientes directos de Belgrano. Y de la otra hija que tuvo Belgrano en Tucumán, Manuela Mónica, que fue un amor de Belgrano, ya era grande y se había enamorado de una chica tucumana, Dolores Elguero. Y ahí nace Manuela Mónica, son los dos hijos de Belgrano. Sí. Bueno, el año 20, ¿qué es? ¿El federalismo o anarquía? Siempre nos explican que era una anarquía, como que nos invaden los bárbaros a la culta Buenos Aires. Y no. En el año 20 se produce la desaparición del directorio. El directorio era un gobierno cipayesco, era un gobierno que quería establecer un rey francés, un rey italiano, hasta un descendiente de los Borbones. Las teorías monárquicas que existieron en el Congreso de Tucumán. Ya había aparecido y desaparecido en el 20 una figura muy importante,
que la vamos a mencionar nomás, que es José Gervasio Artigas, el creador del federalismo, ¿no? Había aparecido y desaparecido. Él aparece, es el caudillo de la Revolución de Mayo. Y él desaparece después de su derrota en Tacuarembó, donde es vencido por los portugueses. Y luego es vencido por un lugarteniente suyo que era Pancho Ramírez. Se exilia en Paraguay y está 30 años viviendo en Paraguay. Y Artigas siempre se va a oponer a que Uruguay sea un país independiente. Es más, cuando se enteró que Uruguay se independizó, dijo: ya no tengo patria. El Uruguay es un invento de los ingleses. Crear un estado tapón entre el Imperio del Brasil y la Argentina. El año 20 es el año en el cual aparece la figura de Rivadavia con su esplendor. Rivadavia ya había actuado en el año 12 y el año 14. En el año 12, por ejemplo, lo quiso meter preso a Belgrano por Belgrano crear la bandera. Le manda una bandera española. Siempre era un hombre que miraba hacia el exterior. Era un burócrata al estilo de los Borbones. No era un tipo, a pesar de que lo quiere meter como progresista. Severino San Martín lo pintaba como un loco que se creía que construía castillos en el aire a través de los decretos que firmaba. Hay muchos historiadores que ven un papel escrito y dicen: qué bárbaro. El historiador no solamente tiene que ver el papel escrito, tiene que cotejarlo con la realidad, con lo que decían los periódicos, con lo que establecían las memorias, con las cosas que existen. Si nosotros nos guiamos solamente por el texto escrito en eso, y no se cumplió, es exactamente la nada. La cuestión es que Rivadavia va a ser el gran ministro de Martín Rodríguez, que es la primera figura que tenemos a la derecha, que era este hombre que era un estanciero, que para él todos los indios eran iguales y que Rosa les salva el fuerte Independencia, que hoy día están libres. Rivadavia, por ejemplo, el gran hecho de Rivadavia es fundar la Universidad de Buenos Aires. Funda la Universidad de Buenos Aires tiene unas calles adoquinadas que lo traían de Martín García, los adoquines, pero a 10 cuadras estaban los indios con el malón. Había un total desconocimiento. Contrata el primer empréstito en el extranjero, el antecedente de la deuda externa. ¿Para qué? Para construir un canal que comunique el Río de la Plata con la cordillera de los Andes. Miren el conocimiento que tenía Rivadavia del país. Hoy día sería imposible, en aquella época peor. La cuestión que de ese 1.000.000 de libras pedidas llega a la mitad y el resto se evapora. Inclusive hay una empresa, la River Plate Mining Company, presidida por él. ¿Él era ministro de la Argentina o era ministro de Buenos Aires? De Buenos Aires. El Cerro Famatina, ¿dónde está? ¿En La Rioja o en Buenos Aires? En La Rioja. Entonces, esa compañía administraba directamente riquezas que formaban parte de otra provincia. Y justamente la gran figura que en cierta forma explotaba el Cerro Famatina, era Juan Facundo Quiroga. Así que trató muy bien a los mineros, pero dijo: muchachos, ustedes arréglense con Rivadavia, que acá esto es nuestro. Esto es argentino, esto es riojano. Y acá tenemos 5 figuras que aparecen en ese año 20. Juan Bautista Bustos, una gran figura de Córdoba, de la sublevación de Arequito, que termina con el directorio. El pérfido Manco, como yo lo llamo, a José María Paz, un gran militar y cuya palabra valía menos que un centavo. Les voy a explicar por qué. El patriarca de la Federación, Stanislao López, muerto de tuberculosis en el año 38. Pancho Ramírez, el gran supremo entrerriano, cuya cabeza termina en una jaula en el año 21. Y la otra figura también trágica, Manuel Críspulo Dorrego, don Manuel Dorrego, en el año 20 ya aparece, va a terminar 8 años después fusilado por orden de Lavalle o de la Logia Unitaria. ¿Qué dirían ustedes? Ordenado por la Logia. Lavalle fue un elemento. Lavalle era un león que lo tenías que tener enjaulado y lo tenías que largar en el campo de batalla. Era muy influenciable. Salvador María del Corril, el doctor Lingote, según Rosa, un sanjuanino muy hábil. Juan Cruz Varela, lo engañaron. Decía: es patriótico, hay que terminar con la cabeza de la hidra, el país necesita la sangre de Dorrego. Ahí se termina engañándolo a un gran guerrero que se había lucido muy bien con la lucha por la emancipación, ¿no? En Riobamba, hizo la campaña de Chile, en Perú, peleó muy bien
Para mí es el verdadero triunfador de Ituzaingó, Juan Lavalle. Seguimos. Bueno, esto ya lo expliqué recién. El trato pacífico con los primitivos, con los pueblos primitivos. Siempre que Rosa fundaba un fortín, que eso después va a ser un poblado, siempre quería que los indios se establezcan en las inmediaciones, porque quería que se incorpore hasta como asalariado. Fíjense qué distinto que se incorpore hasta como asalariado a después lo que va a ser la represión. A pesar de que se ha exagerado notoriamente los números de la segunda conquista del desierto, porque hubo dos conquistas. La conquista de Don Juan Manuel del año 33, que duró hasta el año 52, y la segunda conquista de Roca del año 79. Que también, que no se hace solamente por quitarle las tierras a los indios, como se dice, sino Chile tenía pretensiones sobre la Patagonia, incitadas por un tal Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, desde el diario El Progreso. ¿Y qué es lo que aprovecha Roca? Que era un hombre de mucha suerte. El que iba a hacer la campaña iba a ser Adolfo Alsina. Se muere Adolfo Alsina y Roca emprende el plan que tuvo Rosas en el 33, aprovechando que Chile estaba en guerra con Perú y Bolivia, la guerra del Pacífico. Entonces, el plan de Rosas es abrir la frontera oeste y la frontera sur para el poblamiento. Esa era la gran campaña que él tuvo. E historiadores modernos en la actualidad, yo tengo correspondencia electrónica con Sol Lanteri, por ejemplo, que es una mujer, una chica que tiene 44, 45 años, que escribió un libro en este momento, actuales, lo están viendo a Rosas y de la historia social, lo ven a Rosas de otra forma. Siempre hay algún cavernícola, ¿no? Como ahora hay un tal Ignacio Zubizarreta, que escribió un libro sobre caseros que es para el asado del domingo, ¿no? Es un libro nuevo pero viejo. ¿Qué es un libro nuevo pero viejo? Un libro de ahora, pero cuyas bases, cuya heurística es vieja y se basa en los relatos de los enemigos de Rosa. La historia tiene dos momentos: heurística y hermenéutica. La heurística es la recopilación de los datos, de los documentos, de los testimonios, de los monumentos. Y la hermenéutica es la interpretación, cómo el historiador lo interpreta. Bartolomé Mitre era un gran heurístico. Él recopilaba mucha documentación en su San Martín, la emancipación americana, en su Belgrano y la independencia argentina. Ahora, la interpretación que Mitre le da a los hechos a mí me parece aberrante. Tranquilamente, yo tengo una interpretación totalmente distinta. Todos los que leyeron a Mitre quedaron en que San Martín era bueno, Bolívar era malo, y Bolívar le dijo a San Martín, andate. ¿Ustedes saben qué retrato estaba en la habitación de San Martín cuando San Martín muere ese 17 de agosto de 1850? El de Bolívar. El de Bolívar. San Martín siempre respetó a Bolívar y Bolívar siempre respetó a San Martín. Obviamente, Bolívar muere en 1930, San Martín muere 20 años después. ¿Por qué San Martín renuncia? Perdona que no es que estoy tratando de aclarar, de ver diversos temas, porque estamos hablando de Rosas, pero estos temas también les interesan. ¿Por qué San Martín abandona la campaña emancipadora? Porque nadie lo respalda. Rivadavia, que era el que manejaba la caja de Martín Rodríguez, le dice que no, que es más importante comprar la independencia a los españoles. Por eso es que Argentina pierde el Alto Perú, por culpa de Rivadavia. El Alto Perú es Bolivia. ¿Está? A San Martín no lo apoya nadie y por eso que se tiene que retirar, porque él se da cuenta que detrás de Bolívar están el pueblo colombiano, venezolano, ecuatoriano y el peruano. El Perú lo adoraba a San Martín, lo sigue adorando. El protector lo sigue llamando. ¿Está claro el tema del poblamiento de las ciudades? Rosas integró al aborigen, y el aborigen no era el mismo aborigen. El Pampa era el Pampa, el Ranquel era Ranquel y el Mapuche era Mapuche. Mapuche había varios tipos de Mapuche, los bologanos por ejemplo, había varios tipos de Mapuche, ¿sí? Pero cada uno tenía un dialecto distinto y Rosas les hablaba en su idioma. Calfucurá invade.
cruza la cordillera e ingresa en territorio que en ese momento no era de nadie, en teoría era nuestro. Pero ¿por qué era en teoría, por qué ese territorio pasa a ser nuestro? Porque Rosas tiene muchos parlamentos con Calfucurá y Calfucurá aceptó la soberanía argentina sobre la Patagonia. Fíjense qué importante fue Calfucurá, que hasta llevaba la divisa Punzón y tenía el uniforme argentino. Y el poder de Calfucurá recién se va a terminar en 1872 en la batalla de San Carlos de Bolívar. Miren cuánto tiempo hubo. Obviamente, la paz con los indios se termina una vez que Rosas se ha vencido, porque ninguno de los gobiernos cumplió los pactos. ¿Qué eran los pactos? Evitar los malones a cambio de la entrega del suministro de qué. Y de las cosas que querían los indios, que querían ropa, querían obviamente alcohol, querían trazadas y querían carne de un animal. ¿De qué animal querían? ¿Cuál era la carne preferida por los indios? ¿La vaca, decís vos? Carne de yegua. La vaca de ese entonces no era el asado que nosotros comemos, es un origen británico, el refinamiento, Hereford, Shorton, Aberdeen Angus, todo eso viene de Inglaterra, esa exigencia de los compradores de carne. El asado argentino viene de Inglaterra. El asado original argentino eran vacas que tenían cuernos largos y tenían puro hueso, no tenían carne. Entonces era mucho más blanda la carne de yegua que la carne de vaca. Para el indio era mejor la carne de yegua que la carne de vaca. Sí. Bueno, y llegaba el año 28. Tenemos que pasar por alto la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil fue por el dominio de la banda oriental. La banda oriental se pierde militarmente después de esa derrota de Artigas en Tacuarembó. Los portugueses se quedan dueños de la banda oriental hasta que en el año 1822 se establece el Imperio del Brasil, el Grito de Ipiranga. Entonces, el Uruguay era la provincia cisplatina, pero había muchos argentinos, muchos orientales, que querían ser argentinos. Entonces se van a reunir con estancieros. Rosa va a ser uno de los que va a invertir, que va a poner plata, y se va a organizar la expedición de los 33 orientales, que en realidad la mayoría eran argentinos. Y ahí van a desembarcar en La Graciada, se va a reunir un congreso en la Florida y le van a pedir la reincorporación a las provincias unidas del Río de la Plata. Ese es el origen de la guerra con el Brasil. Una guerra que a veces se dice una guerra ganada en el campo de batalla y perdida por la diplomacia. Tampoco es así. Para hacer una guerra se necesita tener dinero para poder comprar armas. Con el valor no hacemos nada. Fíjense lo que nos pasó a nosotros en Malvinas. ¿Alguien duda del valor argentino en la guerra? Nadie. Pero la superioridad bélica era aplastante. En el caso de la guerra con el Imperio, sí. Argentina había vencido en Ituzaingó, el almirante Brown había vencido en Juncal. Fueron grandes triunfos, pero no había dinero para continuar la guerra. Y aparte había un país que presionaba para lograr la internalización del Río de la Plata. De ahí a la libre navegación de los ríos. ¿Qué país presionaba? Inglaterra. Gran Bretaña, ¿no? Que manda a un gran diplomático, lo manda a un tal Lord Ponsonby. Están los testimonios de Ponsonby. Ponsonby llega a Buenos Aires y dice: Buenos Aires es un lugar horrible. Si hubiese existido un árbol lo suficientemente alto me hubiese colgado. La cuestión es que Ponsonby lo aprieta a Dorrego, negándole fondos, y lo va a apretar también a Pedro II. Y se termina creando la República Oriental del Uruguay. Dorrego no pudo hacer nada. Sin dinero no se puede. Ellos controlaban el banco. Ellos controlaban el banco. Sobre el banco en el cual, digamos, se había creado en base a ese empréstito Bari. Y le negaban los fondos hasta para todo, ¿no? La cuestión es que Dorrego, en el Congreso del año 24 hasta el año 26, 27, había denunciado a la logia unitaria. Había dicho que el banco iba a ganar las elecciones porque le quitaba el voto a los gauchos, a los pobres. Solamente iban a votar aquellos que tenían propiedades, que sabían leer y escribir, es decir, nadie. Y ahí se ganó la pena de muerte.
Manuel Dorrego. Dorrego era un tribuno popular, lo llamaban el loco. Era un tipo muy valiente. Imagínense que en Nazareno, en Jujuy, se decide atacar el Soro a un cuerpo de realistas que prácticamente lo fusilan, le perforan la tráquea, no sé cómo le logran colocar un tubito y queda de por vida de costado y con una voz ronca, por eso le decían el ronco. El ronco, el loco, era un tipo muy valiente, Dorrego. Era un tribuno de la plebe, defensor pero de la ciudad de Buenos Aires. Su hegemonía no llegaba al campo, a la campaña. Y aparte Dorrego tenía muchos recelos por su jefe de la campaña, que era Juan Manuel de Rosas. Hay veces que tenemos que comprender la historia. Dorrego y Rosas nunca fueron amigos. Los dos estaban enfrentados políticamente, tenían ideas muy distintas Dorrego y Rosas. Mitre y Sarmiento, que a veces los ponemos juntos, no siempre actuaron en conjunto. Ahí está el proyecto de Sarmiento del año 74, en el cual le pide al Congreso que fusile a Mitre. Y hay mucha gente que no lo sabe. La historia no es lineal. No es lineal, no es la misma conducta toda la vida. Y la historia va cambiando. La misma persona hoy opina de una forma y dentro de 5 o 10 años opina de otra. El Alberdi que nos pinta a Milei, ¿es el Alberdi que elogia a Rosas? No, todos van cambiando. Como nosotros pensamos lo mismo ahora que hace 30 años. ¿Vos pensás lo mismo ahora que hace 10 años? ¿Vos? ¿Quién piensa lo mismo? La gente va evolucionando o va involucionando o va cambiando. Bueno, Dorrego y Rosas nunca se llevaron bien. Dorrego tenía miedo que Rosas clave su facón en el fuerte. El fuerte es donde hoy día está la Casa Rosada, que ahí donde vivía el gobernador de Buenos Aires. Que el gobernador de Buenos Aires tenía una diferencia por sobre el resto de los gobernadores. Era el que manejaba las relaciones exteriores. El gobernador de Buenos Aires era el jefe de Estado. ¿Está? Bueno, cuando vienen las tropas, como ya lo hablamos, las tropas que habían peleado en Brasil, son convencidos por la logia unitaria. Obviamente, esta es Rivadavia, el del medio es Juan Lavalle, y el de la derecha es Salvador María del Carril, el doctor Lingote. Ese tipo integró los tres poderes del Estado. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidió el Senado y fue vicepresidente de la Nación. Fue vicepresidente de Urquiza, Salvador María del Carril, y murió ultramillonario. Bueno, abajo tenemos una figura bastante rechazada. ¿Quién es? Rauch. Muy bien, Rauch. Rauch era un coronel prusiano, Federico Rauch. Ramón Estomba. Cuando Lavalle hace el golpe de Estado, elige a los más crueles, a los más asesinos, a los más inescrupulosos militares y jefes que tenía. Estomba termina en un manicomio. Y a Rauch le pasa el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Él se especializaba en matar indios. Los indios los van a emboscar y le van a cortar la cabeza. Uno de los que le va a cortar la cabeza es el indio Nicasio, ¿no? Y ahí aparece en escena el famoso arbolito, que después Bayer lo inventa como en la campaña de Roca, arbolito. Arbolito es de la época de Rosas, que él, y el soldado y el indio Nicasio son los que matan a Federico Rauch. El golpe de Lavalle es una dictadura. Dorrego jamás pensó, primero, que le iban a hacer el golpe. Segundo, pensó que lo iba a convencer. Y lo que menos pensó es que lo iban a fusilar. A Dorrego también había tenido un problema de este tipo en el año 20 y lo terminaron exiliando a Dorrego. Terminó exiliado en Baltimore, en Estados Unidos. Ahí tomó conocimiento de un poco de las instituciones norteamericanas. La cuestión es que hay dos personajes siniestros. Uno se llamaba Bernardino Escribano y el otro se llamaba Mariano Hacha, que eran los jefes de seguridad de Pacheco, que se sublevan contra Pacheco, contra Ángel Pacheco, que era un general que nunca perdió una batalla siendo el jefe máximo. Uno de los pocos granaderos junto con Corbalán que estuvieron del lado federal. Aunque parezca mentira, el resto de los granaderos fueron todos unitarios.
salvo Pacheco y salvo Corbalán. Abogado, que fue el último jefe de Granaderos, terminó apoyando el golpe de Lavalle del año 29. Y lo entregan a Lavalle, a Dorrego. Y Lavalle ni lo quiere recibir. Y lo manda a la Madrid diciéndole, intímele que en una hora va a ser fusilado. Ahí es el crimen de Lavalle, el crimen de Navarro, del pueblo de Navarro, es lo que da origen a la guerra civil. Y acá quiero aclarar un tema con respecto a Rosas y a Dorrego. Lavalle y Paz, porque hay parte de una columna de Paz rumbo al interior, vienen con tropas veteranas, son soldados veteranos, son disciplinados, tienen armamento. Dorrego tenía una guardia que lo había traicionado y el resto eran milicianos. Rosas nunca tuvo un ejército de los Colorados del Monte, no era un cuerpo de élite, como algunos dicen. Era un cuerpo de blandengue. El blandengue era un miliciano preparado para pelear contra el indio. Manejaba muy bien la chuza, manejaba el facón y manejaba las boleadoras. El otro día le tuve que decir a uno de los, a uno de los muchachos que hace recreacionismo y que le gusta el tema de los colorados, y hablaba de los colorados en Vuelta Obligado, le digo, mira, no lo digas a nadie, le digo, pero los colorados eran tropas que peleaban con los indios. En Vuelta Obligado fue la elite de la Argentina. En Vuelta Obligado, ¿qué ejército peleó? El uno grande, Patricio. Por eso ustedes van al regimiento de Patricio, no importa que sea Rosas ahí en Patricio. Patricio se lució, el lucimiento de Patricio es en la guerra del Paraná. Y es fusilado. Bueno, la cuestión es que Rosas le dice a Dorrego, vamos a Santa Fe, porque no tenemos suerte, no vamos a una derrota. Y Dorrego le creyó más en la palabra de Rivadavia, en la palabra de Lavalle, que en la palabra de Rosas. Es por eso que para mí el mismo Dorrego fue responsable de su muerte, por detestar al gaucho bruto, como lo llamaba Rosas. Lo más inteligente era eso, irse a Santa Fe, que en Santa Fe estaba López, muy fuerte, y volver, que fue lo que hizo Rosas. Cuando Lavalle lo persigue, después del fusilamiento de Dorrego, cuando Lavalle lo persigue a López, López hace la estrategia que siempre hizo. Llevó a la caballería de Lavalle a un campo de mío, que es el arbusto mata caballo, y Lavalle se quedó sin caballo. El caballo era el tanque de guerra, el caballo era la vida o muerte del soldado, tiene que venir caminando hasta Puente de Marque, donde sufre una derrota total en manos de Rosas. Rosas y López. Y Rosas decide no atacar Buenos Aires. Es por eso que el mismo Lavalle, que si bien era un golpista, era un asesino, era un hombre muy valiente, el mismo Lavalle va al campamento de Rosas a entrevistarse con él y se ponen de acuerdo. Eso fue Cañuelas, el acuerdo de Cañuelas, que según la leyenda, que es una leyenda, ahí es donde se inventa el dulce de leche, según la leyenda. Una de las negras deja la leche quemarse y bueno, leyenda. ¿Vamos bien? Vamos. Bueno, y acá la forma en la cual Rosas logra el poder. Rosas logra el poder no a través de la fuerza, sino a través de la política. Lo que recién estábamos hablando, Rosas era un Maquiavelo. Era un genio de la política, un tipo que le tomaba el pulso a cada situación, en cada época y en cada coyuntura. Rosas no va a gobernar el país como una estancia, como dijo John Lynch, el famoso historiador británico. Rosas va actuando de acuerdo a la coyuntura. Rosas es un conservador popular, era un hombre muy católico, muy tradicional. Él detestaba a los revolucionarios. Era un hombre del orden. Pero en el contexto de la época, y tal como nosotros consideramos democrático, yo creo que fue el gobierno más popular y más democrático del siglo XIX, con todas esas características. Lo más importante, la creación del Pacto Federal. Esta es la obra más importante de Rosas. Impedir que Argentina se divida. Impedir que Argentina se divida.
Y el máximo peligro que tenía Argentina era la presencia del manco pérfido, de Paz, que había vencido a Quiroga en Uncativo y en La Tablada, y que tenía un proyecto totalmente distinto. Paz era lo más extranjerizante, era lo más clasista, era lo más unitario posible. Hablaba de superiores y de inferiores. Tácticamente era muy inteligente. Yo creo que solamente San Martín o Urquiza fueron mejores que Paz, tácticamente. La cuestión es que cuando se preparaba el encuentro final contra los federales, Paz desde la batalla de Venta y Media tenía un brazo que estaba inutilizado, estaba fijo. No es que le faltaba el brazo, era un brazo que estaba fijo, no se movía. Por eso lo llamaban el manco. Mientras observaba a los ejércitos federales que organizaba Rosas y que lideraba Pacheco, Balcarce, Quiroga, López, hubiese sido una batalla terrible y yo creo que hubiese sido una victoria total de los federales, ¿no? La cuestión es que el soldado Pancho Ceballos le volea el caballo y lo captura. Fíjense que es distinta la actitud de Lavalle o la actitud de los unitarios de los federales. ¿Qué es lo que hacen los unitarios con Dorrego? Lo fusilan. ¿Qué es lo que hace Rosas con Paz? ¿No lo tendría que haber fusilado? ¿De acuerdo a la ley de guerra no lo tendría que haber fusilado? Sí, totalmente. Era un peligro hasta para la paz interior, porque estábamos en guerra civil. Y en la guerra civil jefe capturado era jefe fusilado. Y Rosas siempre veía más allá. Y dice, este tipo me puede llegar a servir en el futuro frente a posibles encuentros con otras potencias. Ya vislumbraba a Rosas que el proyecto de Francia y de Inglaterra era la libre navegación de los ríos. Y en vez de fusilarlo, lo envía a la ciudad de Luján, dándole la ciudad por cárcel. Es decir, Paz nunca tuvo las cadenas que él dice que tuvo. Él no podía salir de la ciudad de Luján, pero ella se había casado con su sobrina, con Margarita Güell, y ya empezaba a tener todos los hijos que la llevan a la pobre piba a los 36, 37 años a morir en un parto. Era la hija de la hermana de él. Uno de los pocos casos siempre se toma ese caso en derecho, ¿no? Del parentesco, tío con sobrina, bueno, ahí tienen el manco Paz con Margarita Güell. La cuestión es que Rosas le da todo esto a cambio de ¿qué? De que Paz jure nunca tomar las armas contra la Confederación. Cosa que el manco pérfido no va a hacer. Va a escapar y va a encender nuevamente la guerra hasta unos cuantos años después, hasta el año 47. Es decir, del momento en que se escapa, del año 40 hasta el 47, Paz está en permanente peligro con Rosas. Lo que pasa es que Rosas le ganó todas. En un tablero de ajedrez entre Paz con su capacidad militar y Rosas, que tenía una capacidad logística que no la tenía nadie. Rosas manejaba la logística. La guerra del Paraná la maneja de Santos Lugares, de San Martín. La guerra contra Paz, contra Lavalle, la maneja todo desde San Martín. San Martín es donde yo vivo, que eran los Santos Lugares, donde estaba el cuartel. Rosas era un maestro de la logística. Y la logística es la que gana las guerras. El pacto federal fue muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es el comienzo de lo que es la Confederación Argentina. Los que suscriben primero van a ser Buenos Aires, Corrientes. Corrientes tenía un gran gobernador, se llamaba Pedro Ferrer. Un gran gobernador federal, pero que en la práctica siempre armó ejércitos para los unitarios. Y que también fue cambiando. El Ferrer del año 31 tenía un pensamiento proteccionista, y el Ferrer del año 41, 10 años después, ya era liberal. Domingo Crespo de Entre Ríos, aunque la figura principal de Entre Ríos durante muchos años va a ser Pascual Echagüe. Estanislao, obviamente, de Santa Fe, y Juan Manuel de Buenos Aires. Y este pacto federal va a ser tan importante que después de la captura de Paz, las tropas unitarias van a quedar al mando del eterno perdedor frente a Quiroga. ¿Quién fue el militar tucumano que siempre perdió con Quiroga? La Madrid. ¿Saben cómo lo llamaban a la Madrid? El pilón, porque le faltaba la oreja. En el combate del Rincón,
tuvo como 18 heridas, lo dieron por muerto, le cortaron la oreja de un sablazo, por eso le decían el pilón. La cuestión es que el resto de las provincias se incorporan y aparece un país, la Confederación Argentina. De no haber estado ese pacto federal, Argentina se hubiese disgregado, como sucedió por ejemplo con Centroamérica. Ahí tenemos abajo la captura de paz, ahí tenemos un poco la formación de dos países, en rojo la Liga Federal y en celeste la Liga Unitaria, que era una liga militar, la Liga Unitaria, sostenida por el Ejército de Paz. Y abajo la figura de Facundo Quiroga es una figura clave de la historia argentina. La Rioja no es lo que era ahora, La Rioja era una provincia más importante que Córdoba en su momento. Y todo el interior lo dominaba Facundo Quiroga. En disputa con Estanislao López, era un triángulo. Litoral para Estanislao, Buenos Aires Rosas y el interior Facundo Quiroga. Sí. Esto, surge la Confederación Argentina. Uno de los nombres que tiene la República Argentina es la Confederación Argentina. A través de pactos ofensivos-defensivos con el manejo de las relaciones exteriores por parte del gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires representaba al país. Y acá viene un tema que lo quiero aclarar 20 veces porque siempre se lo escucho a Piña, a Felipe Piña, y realmente me da bronca. Piña siempre habla de Rosas, se apropió de la aduana y denegó los fondos al interior del país. Y Rosas representaba los intereses de la oligarquía de los estancieros. ¿Qué es todo eso? Primero, la aduana de Buenos Aires se manejó desde Buenos Aires desde la creación del virreinato, desde 1776. La va a manejar todos los gobiernos, la Junta Provisoria, los triunviratos, los directorios, lo va a manejar Rivadavia, lo va a manejar Dorrego. Después de Rosa la va peor todavía, se convierte en un estado asiático, la va a manejar Mitre, la va a manejar... Recién lo resuelve Roca en el 80, pero para Piña el único que manejaba la aduana era Rosa, ¿no? Es decir, pasaron 100 años, pero el único que manejaba la aduana era Rosa. Y con respecto a los estancieros, le contestaría lo que dijo Jaureche, ¿no? En el año 39, ¿qué fue la rebelión de los estancieros? ¿Por qué se produjo ¿Qué problema para Piña cuando habla del clasismo, ¿no? de los estancieros, de proteger a los estancieros, que representaba a los estancieros? ¿Qué pasa en el año 39? Argentina no tiene recursos. Y Rivadavia había entregado una ley de enfiteusis y grandes extensiones de tierra a grandes familias. Esa fue la ley de enfiteusis, se alquilaban por 2 monedas extensiones de campos gigantescas. Como no había fondos, Rosas, ¿qué le dicen? Les vendo las tierras, pagan la cuota, les vendo las tierras. ¿Qué le contestan sus amigos los estancieros? La rebelión. Pero no se iban a rebelar solamente ellos contra Rosas, sino que se pensaban contar con el apoyo de Francia y con el apoyo de Lavalle. Y los gauchos los llevaban engañados. Los gauchos eran rosistas, pero Ramos Mejía, Rico, Pedro Castelli, Ambrosio Kramer, que eran los 4 jefes de la rebelión del estanciero, decían que habían matado a Rosas. Realmente el plan era matar a Rosas, el plan era que Ramón Massa mata a Rosas, que Manuel Vicente Massa, el padre, tome el gobierno y se terminaba el problema. Y Francia ganaba, pero todo termina ¿con qué? Con el triunfo de Rosas, porque Francia termina firmando la paz que Rosas quiere, el Tratado de Arana-Maco. Entonces los dos grandes temas que maneja Piña, ven que es una interpretación muy particular. Cada uno puede interpretarlo de otra forma, yo lo interpreto de esta forma. Creo que es coherente, ¿no? Si era un gobierno de estancieros, ¿por qué los estancieros se van a enfrentar con el estanciero? La aduana, si la aduana la manejó Rosas, y antes de Rosas, ¿quién la manejó? Buenos Aires. Y después de Rosas, ¿quién la manejó? Buenos Aires. ¿Cuál es la innovación? Lo que pasa es que Piña quiere quedar bien con la historia social y con el sector progresista del revisionismo. Con el sector progresista, el sector de izquierda del revisionismo. Y en definitiva queda mal con todo. Y reitero, yo reconozco en Piña y me gusta que Piña difundió la historia para poder debatirla. Yo prefiero que se debata historia y no que seamos el cachivache que somos ahora en cuanto a cultura. Creo que nunca hemos estado en una situación cultural tan baja como la que estamos ahora. Jamás, ¿eh? Sí.
Bueno, esto fue un poco la campaña del desierto, ya lo expliqué, que fue un éxito. ¿Por qué? Porque se reprimió a quiénes, a qué sectores. A los sectores de indios que asolaban las poblaciones. Se rescataron cautivas. Lo triste es que había muchas cautivas que querían quedarse con los indios. Así que imagínense, o quién iba a ser su pareja. Todo lo digitaba el padre, era una sociedad ultra machista. Lo importante es que se logró la paz, que se terminó con los hermanos Pincheira, se terminó con un famoso chocorí, que tenía una coraza chocorí, que estaba formada sobre la base de 7 pieles de guanaco superpuestas, y que yo la vi este año en el Museo de La Plata, Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se terminó con todos ellos, llega Calfucurá, se conquista el desierto. Se termina el problema, ¿hasta qué año? Hasta la caída de Rosas. Seguimos. Bueno, acá hablo un poco de lo que pasa cuando está la primera conquista del desierto. Doña Encarnación es la creadora de la mazorca, junto con federales doctrinarios, federales de importancia, que tenía hombres fieles. Por ejemplo, un hombre muy fiel era el comandante Ciriaco Cuitiño, fiel hasta su muerte, ¿no? El tipo fue indultado, andaba por la calle y de pronto lo capturan y lo fusilan y lo ahorcan. Y él ya había sido indultado. Más que un ajusticiamiento, fue un asesinato el de él y el de Alén, que Alén ni mazorquero era, Alén era pulpero. Lo cual no quita que el mal hijo, haya renegado de su padre y se haya cambiado la letra N original por la letra M. Algo que Hipólito Yrigoyen no dijo. Hipólito Yrigoyen estaba orgulloso de que el abuelo sea rosista. Hipólito Yrigoyen nunca habló mal de Rosa. En cambio, Leandro Alén sí, porque él quería quedar bien. Como pasa con los renegados. Vieron que los renegados tienen que demostrar que son fieles y que son adictos. Este es Ramón Balcarce, que va a ser el gobernador. Fue una huelga la revolución de los restauradores. El pueblo se retiró en masa a Barracas. ¿Por qué? Porque el gobierno, que era Ramón Balcarce, iba a enjuiciar a un diario que se llamaba El Restaurador de las Leyes. Entonces Doña Encarnación, hábil, inteligente, empezó a llevar la idea de que al que querían enjuiciar era ¿quién? Al restaurador, al verdadero restaurador, y era el diario. Y termina con el gobierno de Balcarce, después asume Beamonte, está al poco tiempo, después asume finalmente Manuel Vicente Mas. Y esta es una imagen muy importante y muy linda, tiene 3 partes, ¿no? Pero bueno, esta parte refleja un poco lo que era Rosas, con los gauchos, con los negros, ¿no? Hay un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional de mujeres de raza negra agradeciendo a las Rosas la culminación, no de la esclavitud, del tráfico de esclavos y de la humanización de los tratos. Y ya recién estaba hablando del caso de Remedios del Valle Rosas, ¿no? La soldado, la capitana, que en realidad no era capitana, Rosa la asciende a sargento mayor y le multiplica el sueldo por 7 y termina sus días dignamente, la que aparece en el billete de 10.000 pesos con Belgrano. Es decir, el gaucho, el negro y el indio eran rosistas. ¿Qué había que hacer para Sarmiento, para Mitre, con el gaucho, con el negro y con el indio después de la caída de Rosas? Eliminarlo, ¿no? ¿Qué decía Sarmiento de los gauchos? Total es sangre de gaucho. Exactamente. No economice sangre de gaucho. La sangre de esa chusma ruda y civil es lo único que tiene de seres humanos. ¿Qué hacían del negro? Lo mandaron como carne de cañón a la guerra del Paraguay. Entre la guerra del Paraguay y la fiebre amarilla desaparecieron. Antes 1 de cada 3 era afrodescendiente. ¿Y qué pasó con el indio? Y bueno, al indio no se le cumplieron los pactos, volvió la viruela. Rosa fue el primero en vacunarlos. La viruela originaba desastres en las poblaciones. Entonces los elementos que estaban asociados a Rosas tenían que desaparecer y tenían que ser reemplazados por ¿quién? ¿Qué reemplaza a los elementos que eran rosistas? Los sajones, los europeos. Los inmigrantes. ¿Qué inmigrantes? Europea. ¿Qué inmigrantes? Empiezan a traer inmigrantes europeos. ¿Qué inmigrantes? Italianos. ¿Ellos querían que vengan italianos y españoles? No. No, Ah. Ingleses, lo de franceses. los nortes.
ellos querían que vengan ingleses y franceses. Hay un escrito de Alberdi. Vieron que Alberdi va, viene, va, viene, va, viene. Era brillante. Era más que Sarmiento, mucho más que Mitre. Pero hay un escrito de Alberdi que es para quemarlo. Dice, tenemos que entregar las mujeres a los anglosajones para mejorar la raza. Es que el conocimiento en aquella época era muy racista. El positivismo era racista, el triunfo del hombre blanco. Por eso tenemos que ubicarlo en ese momento, cuando Sarmiento habla de civilización y barbarie. ¿Qué era la barbarie? La barbarie era el argentino. ¿Y la civilización qué era? El europeo. Por eso Arturo Jaureche, un hombre también muy inteligente, dice que la soncera madre que las parió a todas fue esa civilización o barbarie. Sí. Bueno, un poco, este es el título que le dan, héroe del desierto, y le dan una espada de oro y vaina de oro. ¿Y ese es el poncho que le dan las papas? No, ese era el poncho de él. Los indios también tejían, pero este poncho creo que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Los ponchos que se hacían antes duraban 300 años. No eran descartables. Lo que pasa es cuando empiezan a venir los productos británicos, que valían el 10% de los otros, comienza la destrucción. Sarmiento, ¿cómo pudo sobrevivir Sarmiento? Porque la madre de Sarmiento, Paula Albarracín, estaba todo el día laburando. No está mal lo que decimos. Está bien. Este es un típico paisaje bonaerense. La provincia de Buenos Aires es como una olla. Muchos pantanos, muchos teros, mucha vizcacha. Ya no hay más vizcacha porque con los agroquímicos han matado todo. Rosa era un jinete tan bueno que él jugaba carreras en campo de vizcachera y siempre caía parado. Seguimos. Bueno, este es el imperialismo, la forma en la cual comienza a actuar la entente. ¿Quiénes se juntan? Francia e Inglaterra. Seguimos. Se dominan el mundo. Dominan el mundo. Fíjense los territorios en celeste, los territorios dominados por los ingleses. En rojo, los territorios dominados por los franceses. Era la entente cordial. En la misma época donde Rosas es gobernante, los franceses toman Argelia, bombardean San Juan de Ulúa, los ingleses toman China. Hacían lo que querían. El único lugar donde fracasaron van a ser en el Río de la Plata. En el único lugar donde van a fracasar. Seguimos. Bueno, ¿cómo llega Rosas al poder? Rosas llega al poder después de la muerte de un amigo. Es increíble las cosas que se han dicho con respecto a Quiroga y a Rosas, que Quiroga le leía la Constitución, por eso a Rosas lo mató. Yo me fui hasta la hacienda de Figueroa a hacer un video. Existe la hacienda de Figueroa, que está en San Andrés de Giles, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahí se encuentran, había una denuncia desde Inglaterra, que había un proyecto de disgregar la Confederación Argentina. Y ese proyecto comenzaba a hacerse porque dos provincias, Salta y Tucumán, estaban en guerra. Heredia de Tucumán, la Torre de Salta estaban en guerra. Y eso estaba prohibido por el Pacto Federal. Pero también hablan de un magnicidio. Era como que estaba todo preparado desde la logia de Londres, de la logia de Montevideo. Los unitarios se van a establecer en Montevideo. Y van a establecer prácticamente desde el año 32 hasta el año 52 en Montevideo. Esa va a ser la sede de operaciones y van a poder estar en Montevideo exclusivamente porque ¿quién los va a proteger? ¿El gobierno uruguayo lo va a proteger a los unitarios? ¿Quiénes son los que lo protegen a los unitarios? Los ingleses y los franceses. Los ingleses y los franceses son los que los protegen a los unitarios, a Montevideo. Facundo soluciona el problema y cuando regresa en Barranca Yaco, que estuve con Juan Manuel, estuvimos hace justo un año en Barranca Yaco, es terriblemente asesinado. Lemo Rosas le dice: Facundo, te van a matar, llévate una partida, toma, tenés estos 200 milicianos. ¿Qué le dice Quiroga? Que no había nacido la persona que lo iba a matar, que esa cordobesada ladina no podía con su alma. Él se creía un predestinado, él pensaba que el morito, su caballo, leía el futuro.
era un hombre místico, él conocía la Biblia de memoria, era alumno de Castrobarro. Facundo era un místico, el religión o muerte. Él creía que era religión o muerte. Era un tipo místico. Pero en el año 35 ya estaba retirado, sus hijas estaban emparentadas con lo mejor de la sociedad, Doña Encarnación le cuidaba los negocios, lo tenía que andar controlando, ¿no? Porque había un tal Braulio Costa que era un banquero y que tenía una mesa donde jugaban a las cartas y Facundo perdía fortuna en lo de Braulio Costa. Era una relación de amistad. La cuestión es que cuando regresan en Barranca Yaco, en el recodo de Barranca Yaco, es vilmente asesinado toda la partida, incluido el postillón, que era un pibe de 12 años que pedía por la madre. Mamita, y se degollaron. Los matan a todos, los desnudan, simulando un robo, y López pretende pasarlo como pasó. Y el único que no se lo tragó fue Rosas. E hizo todo lo imposible para considerarlo como un juicio federal. Porque los Reinafés fueron juzgados. Hay cerca de 1200 archivos tiene el expediente de los asesinos de Quiroga. Se sabe quiénes fueron. Que el gaucho analfabeto que lo mató a Facundo le dijeron que Rosas dio la orden, seguro. Si no, ese tipo no hubiese hecho nada. Pero no se sabe quién fue el autor espiritual. El mismo antirrosista sobrino, que era Lucio Victorio Mansilla, contaba que Rosas, cada 16 de febrero, a Facundo lo matan el 16 de febrero de 1835. Dice, cada 16 de febrero le regalaba una foto de Quiroga y le dice, tome mi hijo, este es un amigo a quien los salvajes dicen que yo mandé matar. Porque en la Hacienda de Figueroa ya se habían puesto de acuerdo con el tema constitucional. En la Carta de la Hacienda de Figueroa es un notable documento político. Rosas dice claramente que primero cada provincia tiene que organizarse por sí para poder lograr después la unidad nacional. Que no hay que poner el carro por sobre los caballos. Es una carta importantísima la Carta de la Hacienda de Figueroa. Y acá es importante, Rosas para aceptar el poder, la suma del poder, exige un plebiscito. Si acá tenemos dos instituciones romanas, la dictadura, que es la suma de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y el plebiscito, que es la consulta al pueblo. Van a votar 10.720 personas y solamente 7 votan en contra. Es decir, que si es una tiranía, no es una tiranía. La tiranía son aquellos que se adueñan del poder por la fuerza y se mantienen exclusivamente por motivos económicos. Rosas logra el poder a través de la legislatura, la institución de la dictadura, avalado por un plebiscito. Es un gobierno, es una dictadura con base popular. ¿Está claro ese tema? Sí. Bueno, Rosas es el encargado de las relaciones exteriores. Como para el mundo sería una especie de presidente. Si Rivadavia fue presidente, pero no mandó más allá de Buenos Aires, un intendente. Rosas era gobernador de Buenos Aires, pero fue una especie de presidente. Seguimos. Ley de aduana. ¿Por qué es importante? Es la primera ley proteccionista. Y van a pasar decenas de años hasta que haya otras leyes proteccionistas. ¿Y esto se hace para qué? Para fomentar la mano de obra argentina. Porque ya era muy claro la invasión de productos británicos. Los ponchos, por ejemplo. Hasta los vinos. Traían vino de Francia, el desmedro de los vinos mendocinos. Y esa ley de aduana se aplicó hasta los únicos productos que podían entrar sin pagar impuestos eran los productos que no se fabricaban en el país. Fue la primera ley proteccionista. Sí. Eso iba a originar la primera guerra con Francia, el bloqueo francés. Hay algunos historiadores que dicen, el bloqueo no es una guerra. No, la isla Martín García, ¿a quién pertenece? ¿A China o a Argentina? Los franceses ocupan Martín García, que estaba defendido por dos hombres que pasan a la gloria. Uno fue Juan Bautista Torne, el sordo de Obligado. Años después va a pelear en Obligado y va a quedar sordo. Y el otro fue el general Jerónimo Costa, un hombre brillante,
que va a ser asesinado por orden de Mitre. Ese es Jerónimo Costa, general Jerónimo Costa. Esa es la sede del Museo de San Martín, que está cerca de mi casa, que yo soy el director histórico de ese museo. Lo que quedó de la comandancia de los Santos Lugares. Ahí se ratifica el tratado, que fue un triunfo diplomático argentino, porque Francia reconoce que los ríos son de navegación argentina y se va a saludar al pabellón argentino con los 21 cañonazos. Y se devuelve Martín García. Sí. Seguimos. La Guerra Grande. La Guerra Grande. ¿Qué se llama la Guerra Grande? Los unitarios tienen muchos proyectos. El de Sarmiento era la Patagonia, pero el de la Logia de Montevideo era crear la República Mesopotámica. ¿Qué era la República Mesopotámica? Era Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental. Que Salta y Jujuy pasen a formar parte del Alto Perú. Que Cuyo pase a formar parte... A ellos no les importaba, era como que le decían, ¿esas tierras eran de Rosas o eran de la Argentina? Esos eran todos los proyectos disgregadores. Por eso la importancia de Rosas como unificador de la Argentina. Eso para mí es lo más importante. En Uruguay existía, así como en Argentina, un partido blanco y un partido colorado. El partido blanco era aliado del federalismo y el partido colorado era aliado de los unitarios, ¿no? En febrero del año 1840, mejor dicho, el 6 de diciembre de 1842, se produce una batalla fundamental sobre la costa del río Uruguay, en Entre Ríos, la batalla de Arroyo Grande. Y esa es una batalla que se logra se vence gracias a la logística de Rosas. Rosas nombra jefe del ejército argentino al presidente uruguayo llamado Manuel Oribe. Y como segundo jefe al invicto Ángel Pacheco. Los unitarios lo echan a Paz de jefe, ¿por qué? Porque Paz era odiado por Fructuoso Rivera, que era el presidente uruguayo. Entonces, Rosas usa una estrategia. Él está hablando con Mandeville. Mandeville era el embajador británico en la Argentina. Y de pronto entra una ordenanza diciéndole: brigadier general, Oribe está perdido, no tenemos caballos. Sin caballos no se podía hacer nada. Y lo dijo a propósito delante de Mandeville. ¿Qué es lo que pasa en la noche? Un barquito, un bote va rumbo a Montevideo a avisar que Oribe estaba a pie. ¿Y qué hacen los ingleses? Los cruzan a Rivera e invade el territorio argentino. Cuando Rivera invade el territorio argentino, está Oribe y Pacheco esperándolo y se da la batalla terrible de Arroyo Grande, que termina con el triunfo de la Confederación Argentina, y ahí comienza el sitio de Montevideo. Toda la banda oriental estaba en manos de la Confederación Argentina, menos Montevideo, que lo defendía exclusivamente la escuadra anglo-francesa. Y acá hay un hecho que poca gente sabe. Siempre se dice que el almirante Brown era un hombre que amaba la libertad. El almirante Brown fue el jefe de la escuadra de Rosas durante todo el gobierno de Rosas. Y Rosas lo envía a Brown a bloquear Montevideo para poder dominar a Montevideo. ¿Y qué le pasa a la escuadra de Brown? Brown tiene que rendirse sin disparar un tiro, tiene que bajar su bandera porque un solo barco, un solo vapor británico podía hundir a toda la pequeña escuadrilla argentina. Está la carta de Brown llorando prácticamente, diciéndole que estuvo a punto de suicidarse porque tuvo que rendir la bandera y el honor que él le había dado. La cuestión es que los ingleses salvan a Montevideo junto con los franceses y tienen el proyecto de poder navegar las aguas de nuestros ríos, del río Paraná y del río Uruguay, que compartíamos con la República Hermana, ¿no? Había un proyecto también de integración con el Uruguay, obviamente. Eso se llamó la Guerra Grande. Sí. La Guerra Grande origina la Guerra del Paraná, cuyo ícono es la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado es el modelo de la soberanía, pero es la primera batalla de la Guerra del Paraná. Luis Alberto Romero, un historiador de la historia social,
Tulio Alperindongui, un historiador de la historia social, sostenía que los argentinos festejábamos derrota. Los argentinos no festejábamos derrota, porque la vuelta obligado, primero que fue un ejemplo de heroísmo, de valentía, de coraje, de abnegación, solamente comparable con nuestros hombres en Malvinas. Esa es la única comparación que puede tener la hazaña de vuelta obligado. Pero fue la primera batalla, porque hubo otras batallas, Acevedo, Toñolero, San Lorenzo, en el mismo lugar donde había vencido a San Martín, y sobre todo el 4 de junio de 1846, que hace un mes estuve, Angostura del Quebracho, desde las barrancas del Paraná, que son más altas que el obligado, Mansilla hizo un tiro al blanco sobre los vapores. Fue el caos de la flota de los franceses, y cuando quieren desembarcar, Santa Coloma con la caballería los aniquila. Fue el triunfo, creo que fue el triunfo militar más importante de la historia argentina, y solamente lo recuerda una cruz de madera. Y aunque este año el gobernador de Santa Fe fue al acto, al homenaje a Angostura del Quebracho. ¿Qué es Santa Fe? ¿Qué es lo que dice Piña? Que Rosa solamente defendió Buenos Aires. ¿Se dan cuenta, no? Seguimos. Bueno, estas son todas imágenes de lo que fue la vuelta obligada. Fue un tiro al blanco la vuelta obligado. Mandan a los barquitos argentinos adelante. Rosas, para detener, mete 20 ganchones, 3 líneas de cadenas y un barquito, el Republicano, al mando de Thomas Craig. Dura 7 horas. Fue por las características una batalla impresionante, pero en la práctica fue un combate, porque la guerra continúa. Una batalla es algo decisivo. Batalla fue Quebracho. Vuelta obligado fue un combate, aunque fue